bienvenidos a un nuevo programa de Empresas y Protagonistas presentado por Forbes Argentina. Hoy me acompaña el empresario número 1 de la Argentina en cuestión teatral, el señor Carlos Rottenberg. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ya mi ego ha quedado superado totalmente con esa presentación. ¿No sos el empresario número 1 de la Argentina? Te aseguro que no. Por suerte, la actividad teatral en Argentina goza de muy buena salud hace mucho tiempo y por suerte hay mucha gente talentosa también en este rubro, que es menos visible que el del actor, el autor o el director, que es lo que por supuesto masivamente llega a la gente. Encima sos humilde. No soy humilde para nada. No, estoy convencido porque además en la Asociación de Empresarios de Teatro debatimos bastante el tema y vemos fundamentalmente que hay una nueva camada desde hace unos cuantos años de gente con talento para encarar esa pata de la cultura que tiene que ver con el teatro, y dentro del teatro esa rama que es la parte de números, que muchas veces es la menos visible, que es lógico que así lo sea, que es la parte más fría y por otro lado necesaria para que todo el andamiaje que significa una obra de teatro termine puesta en escena. Ahora, yo sé que vos tenés 37 años, ¿no es cierto?, en este negocio, sos empresario. Hace un rato me venías comentando que hay gente nueva, ¿no es cierto?, que siempre todo va, bueno, como van las modas, todo se va modernizando. Digo, ¿qué hace que Carlos Rottenberg siga siempre en pie y tengas estos 37 años de trayectoria y siga viniendo gente nueva y sin embargo vos siempre seguís adelante con esto? Yo creo que tiene que ver como cualquier actividad cuando vos te dedicás y especializás en algo y todos los días seguís sumando para el mismo costado de trabajo, tiene sus satisfacciones. Y no me estoy refiriendo solamente al rédito económico, me estoy refiriendo a una cosa que está bueno tener, que es trayectoria. Y la trayectoria en cualquier perfil de la vida, en cualquier profesión, se va consiguiendo eso, trabajando todos los días. Yo hoy tengo 55 años, bien apuntado, yo empecé a los 17, 18 años con esto, o sea que hace 37 me dedico a lo mismo. Y lo que no hice nunca fue dedicarme o pensar o distraerme, desde el punto de vista comercial, en otras actividades que no sea lo específico de lo mío. O sea, imagínate que normalmente un empresario recibe propuestas de cualquier otro tipo de iniciativas comerciales. En ese sentido, yo siempre dije que fui un caballo con anteojeras. O sea, siempre tuve muy en claro, y además yo creo en esa fórmula. Yo creo que una comunidad, sea argentina o de cualquier país del mundo, una comunidad justamente se forma con profesionalizarse cada uno en algo. O sea, yo cuando tengo que ir al médico busco el que considero que es un buen médico para lo que tengo que atenderme. Y si tengo que volar en un avión, busco la compañía o con pilotos que me den más tranquilidad. Me parece que en cualquier profesión. Bueno, a mí me tocó, elegí, fue vocación, la del teatro. Y en ese sentido, ni me doy cuenta que ya han pasado 37 años. Arrancaste desde muy temprano, pero cuando nosotros te tuvimos que estudiar, o sea, por ejemplo, yo me tuve que poner a estudiar la vida de Carlos Rottenberg. Me han contado que hay historias tuyas, desde que sos chiquito, de que ibas a ver una obra de teatro como por ejemplo Dumbo, y tal vez en vez de ver Dumbo te fijabas en cuánta gente o cuántos nenes entraban a ver Dumbo. ¿De dónde nace esta locura? No, ¿de dónde nace? Esta pasión, porque no es una locura, seguro. Es una pasión. Está bien lo que observás, porque lo primero que tuvieron, siempre cuentan mis padres, que discernir es sobre si era locura o era pasión. O sea, ok, ¿esto o sea es real? Es real. O sea, okay. La historia familiar siempre cuenta que a los 4 años me hacen el primer test vocacional, justamente por lo que bien apuntás. En realidad se había estrenado la película Dumbo de Walt Disney en el Cine Los Ángeles, que aquí en Corrientes y Callao, y yo en lugar de mirar por qué volaba Dumbo y sorprenderme por eso, yo sí quería saber por qué más chicos habían elegido ir a ver a Dumbo volar. A partir de eso, de preocuparme más por lo que pasaba en la platea que por lo que pasaba en la pantalla, me mandan a hacer un test vocacional porque había una cierta preocupación de mis padres por no poder, digamos así, disfrutar como espectador lo que estaba viendo. Y fue aquellos incipientes estudios los que le dijeron que era una vocación y no era una enfermedad. O sea que cuando vos lo marcás ahora, no es casual, porque así fue. Había que separar una cosa de la otra. Era no solamente raro. Yo cuando tuve mi hijo, y mi hijo tuvo 4, 5, 6 años, hoy es un adulto de 26, yo también me planteaba qué me hubiese pasado a mí como papá, claro, si mi hijo
se daba vuelta en la butaca del cine todo el tiempo y contaba, decía, ahí entraron 2 más, ahí entró 1 más. Digo, este chico está medio raro, o sea, porque no es lo usual. Pero... ¿Le pasó a tu hijo, perdón? No, no le pasó. Mi hijo ya está trabajando con nosotros acá, estamos trabajando juntos, pero ya mamó esto de chiquito. Claro. En el caso mío era distinto porque mis padres no se dedicaban a esto, entonces por eso también llamaba la atención. O sea, ellos eran empresarios de otra cosa, se dedicaban a una industria del cuero, en realidad industrial más que empresario, y ¿qué tenía que ver el cuero con el teatro? Entonces, no, con el cine. Por eso era raro. Si hubiese sido de la misma familia, hubiese sido más lógico. Bueno, esa fue una de mis primeras preguntas a la hora de estar viendo el por qué desde tan chiquito él, tal vez la familia, no sé, se dedicaba al cine, se dedicaba al no hay una negocio. explicación. No, yo hace bastantes años que dejé de preguntármelo porque si no lo supe, de adulto tampoco lo sé. Y está bueno no saberlo. Sí sé, y no me canso de repetirlo, sobre todo cuando me encuentro en alguna universidad charlando con jóvenes o gente que se quiere dedicar a esto, yo siempre digo, qué maravilla, 2 cosas. La primera, qué maravilla poder trabajar de lo que a uno le gusta porque deja de ser un trabajo. Muy poca gente tiene la posibilidad, lamentablemente, de trabajar en lo que quiere. En general la gente trabajamos por obligaciones. De lo que podemos. Fundamentalmente de subsistencia se trata. Sin embargo, poder trabajar en lo que uno realmente siente como vocación es maravilloso porque, insisto, deja de ser un trabajo. Para mí venir acá o estar haciendo esta nota hablando de esto no es ningún trabajo, es lo que me gusta. Y la segunda cosa que digo es, qué maravilla cuando sos joven tener claro qué querés ser cuando seas grande. Porque entonces te soluciona un montón de incertidumbres de la juventud y de la adolescencia sobre todo, que es uno de los problemas que tienen los jóvenes. Sí, si quiero ser astronauta, si quiero ser médico, si quiero ser... Yo a los 8 años, en el año 1965, fui al cine Ambassador de la calle Lavalle a ver la película Novicia Rebelde, cuando se estrenó, y saliendo del cine, llorando, emocionado por la película, le dije a mi mamá, yo tengo claro lo que quiero ser cuando sea grande, yo quiero ser exhibidor de cine, exhibidor de teatro. Y tenía 8 años en la puerta del cine Ambassador de la calle Lavalle en 1965. ¿Y tu mamá qué te decía todo esto? Digo, pues ya anda a estudiar, como es lógico, o sea, tenés que estudiar la primaria, de todo, después la secundaria. Pero yo tanto en la primaria como en la secundaria la terminé, tanto una como la otra, pero siempre estudiando lo justo como para pasar de grado o de año. En realidad lo que a mí me interesaba era saber por qué el cine Ambassador quedaba en la Valle 777 o por qué el Gran Rex era el Corrientes 857 o por qué los chicos querían saber cómo se formaba un equipo de fútbol y yo les decía, pero ¿cuántas butacas tiene el ópera? Y me decían, qué sé yo cuántas butacas tiene el ópera. Cada uno le interesa otra cosa. Bueno, a mí me interesaba eso. ¿Coleccionabas también cosas de cine? O sea, los programas de cine. ¿Coleccionabas todos los programas? Coleccionaba los programas, fue mi primer contacto con la profesión. Pensemos que ahora, en estos últimos años, ya hay 2 o 3 universidades dando directamente cursos, directamente materias que tienen que ver con estas profesiones. Pero en aquel momento, 40 y pico años atrás, no. Entonces, lo que yo había descubierto para poder hacer mi propia universidad desde la habitación donde dormía en casa con mis padres, fue la colección de programas de cine, o sea, todos los días miércoles yo venía al centro con el subte, vivíamos en Caballito, primero en Mataderos, después en Caballito, y tomaba el subte A en la estación José María Moreno, en Acoite, y entonces podía bajar en Callao, donde hacía una recorrida todos los miércoles igual, donde iba por los cines después de las 7 de la tarde pidiendo el programa que iban a entregar al espectador a partir del jueves que las películas se estrenaban. Ah, hacías un flor de estudio. No, estaba. Mercado, cada vez que juntaba mis programas de cine en casa se hacía un festejo familiar. ¿Cómo, perdón? Cada vez que se juntaban 1000 programas, sí. O sea, de hecho los iba. A ver, es largo de explicar. Pues tenemos tiempo, esto se trata acerca de tu vida, así que a mí me interesa. A mí nunca me interesó la ropa, yo saqué mis 2 camisas y 3 medias de los cajones y entonces en los cajones tenía numerados todos los cines del centro, eran 42 salas del centro. Antes de la cajonera, donde iban los programas agrupados por salas, yo tenía sobre la cama, típica pared de corcho de los adolescentes, y en la pared de corcho, ¿viste los esquineros que se usan para los mapas en la escuela? Sí. Con 4 esquineros para hacer los trabajos prácticos. Yo tenía puestos los esquineros exactamente de la medida de los programas de cine, para ser claro. Cines de antaño, ¿no? Alfil, La América, Ambassador, toda la lista desde la A
hasta la T del Trocadero de la calle Lavalle. Al volver los miércoles a la noche, yo lo que hacía, yo me sentía el dueño de los 42 cines del centro. Esa era la premisa. Yo era el dueño de los 42. Entonces, ¿qué hacía? Si el cine hindú seguía con la película, ese programa quedaba, porque vuelve una semana más de exhibición. O sea que era bueno. Sí, porque había pasado la media de elegida. espectadores, Claro. la película esa funcionaba. Pero si el cine Sarmiento cambiaba la película, yo retiraba el programa de Sarmiento, porque el jueves, lo mismo que en definitiva en el cine cuando cambian las puertas y anuncian Claro. otra película, yo lo que cambiaba era en mi casa, la programera. Claro. Yo era el dueño de la programera nada más. Entonces yo cambiaba la programera y ponía el nuevo programa. Con el programa que salía, numerado, a mano, iba a la cajonera al grupo de programas del cine Sarmiento que había cambiado la película. O sea que era lo actual en la programera arriba de la cama y lo ya pasado. Lo ya pasado, a la, antes de eso pasaba por una máquina Olivetti de esas con 2 dedos, donde yo escribía todo lo que había visto del programa. Yo con el programa sabía primero dónde quedaba, cuál era el teléfono del cine, cuántas butacas tenía, de qué empresa, a qué empresa pertenecía, porque los programas eran, hoy son muy malos los programas de cine, en aquel momento tenía mucha información, y estoy contándote historias que vos no habías nacido. Y tenía, estaban, en la carátula de los programas estaban agrupados por empresa. Por lo tanto, vos sabías por qué el dueño del cine Gran Espléndido de la calle Santa Fe era el mismo dueño del cine Ideal de la calle Suipacha, por darte un ejemplo. A mí me interesaba saber si una película se estrenaba en el cine Ideal, por qué también se daba en el cine Alfil, claro, para entender que el dueño era el mismo, por qué de repente competían entre ellos o no competían, porque en realidad para uno compiten cuando tiene que elegir una película, un cine u otro, pero en realidad era de la misma empresa tanto uno como otro, o sea, cómo se dividía el negocio del cine. Fíjate vos que no te estoy hablando de teatro porque hasta ahí el teatro no aparecía. Era todo cine. Era todo cine, o sea, de chiquito el teatro es mucho más lejano para el espectador. Para mí era el cine. Me daba mucho orgullo cuando los amigos de mis padres llamaban por teléfono a preguntarme, por ejemplo, voy a ver El Padrino, Carlitos, ¿dónde la dan y a qué hora? En realidad, hoy de adulto, hace mucho ya, supe que en realidad lo hacían para complacerme, porque te imaginarás que iban por... Pero yo me sentía, ¿sabés lo que era para mí poder decirle, tenés que ir a verlo al Cine Capitol, que queda en Santa Fe al 1800, y la película la dan, las variedades a las 20:15 y la película empieza a 20:30. Te aviso que son numeradas, la entrada vale tanto y la película dura 105 minutos. Y yo cortaba y sentía que sin mí no podía ir al cine. Claro, eras... Bueno, toda esa facultad imaginaria es la que me dio mucha seguridad porque eso lo hice siempre. Y cuando digo siempre me refiero de ir a 4º grado a los 9 años y en 4º grado yo recomendaba películas prohibidas para 18 años que te imaginabas que nunca hubiese podido entrar. No, es verdad. Pero eso, o sea, fui exhibidor de chiquito. Ahora, mi pregunta es, teniéndola tan clara, ¿no? Desde chiquito, con esto, porque vos dentro de todo hilvanabas cosas, te fijabas que era un éxito, que no era un éxito, contabas cuánta gente entraba a ver qué película, por qué la entraban a ver. Sí. Digo, ¿cómo fue que tuviste tu primer teatro? Digo, pues sos dueño de muchos teatros encima. ¿Cómo fue ese paso de ser exhibidor, como vos lo querés llamar, ser fanático, tener esta pasión, a conseguir tu primer teatro? Es bastante sencillo el paso. En la época, yo recién te describí un poquito lo que pasaba en la primaria. En la secundaria seguía haciendo lo mismo, con la diferencia que ya empecé a alquilar proyectores de cine en 16 milímetros para ubicarnos. El cine en general es de 35 milímetros. Hay un cine casero, había por lo menos, hoy en día la tecnología cambió tanto, de 8 milímetros. Y 16 milímetros era el formato mediano. El formato mediano permitía, por ejemplo, organizar funciones de cineclub, instituciones que para juntar fondos buscaban alquilar una película y pasarlo. O sea, no era un cine, pero tampoco era lo casero de tu casa. Y en ese formato de 16 milímetros había unos cuantos títulos que se podían ver en el centro. Por ejemplo, la película Cabaret con Liza Minnelli se daba en un cine del centro en 35 milímetros y vos podías conseguirla en 16 milímetros para pasar en ese formato a nivel privado. Entonces yo empiezo a organizar mi primera empresita, llamémosla así, que es alquilar el proyector de 16 milímetros y decirte a vos, ¿tenés chicos? Yo te organizo la fiesta infantil. Y entonces, en lugar, lo que hoy son los animadores infantiles,
Yo los sábados y domingos me iba con un grupo de películas que alquilaba en la Valle y Ayacucho, que estaban las distribuidoras, en 16 milímetros, y te decía, yo te voy a pasar el festival de Tom y Jerry. Claro, medio pelotero, vos hacías yo iba con el de... proyector. Entonces yo de repente alquilaba las películas, sabía dónde alquilarlas, y de repente me costaban, por ponerle valores, 100 pesos, y entonces yo iba a tu casa y te pasaba la función infantil por 200 pesos y te llevaba mi proyector y te la pasaba. Yo pagaba 100 de la película y me guardaba 100 porque era mi ganancia, por ejemplo. A la semana siguiente ya tenía un cumpleaños a las 5 de la tarde y después hacía otro a las 7 de la tarde, para hacerte la cortita. A los 2 años ya tenía que alquilar 3 proyectores, ya había conseguido 2 pibes del colegio que me acompañaban. O sea, era mi primera empresita. Yo ya te decía, bueno, tengo 3 cumpleaños el sábado, 6 cumpleaños el domingo, el lunes... Y con eso empiezo a conocer a la gente de cine desde el punto de vista de ese formato de 16 milímetros. En esa recorrida de años, a los 17 años conozco a un empresario. Mucha bolilla no me daban los empresarios. Yo mandaba cartas a todos los empresarios de cine pidiendo puestos de cadete, de boletero. Recuerdo que había una revista para el medio de cine muy reducido, para un pequeño grupo que se llamaba Heraldo del Cine, y yo ponía un avisito que decía joven inquietudes, le interesa relacionarse con gente del cine. Nadie me contestaba, como es lógico, ¿no? Y lo concreto entonces es que un señor decide atenderme. El señor se llamaba Juan Pelish, era el inquilino de un cine que hoy no existe, en la calle Pueyrredón 230, el cine de Majestic. Y este señor me vio caminando tanto ahí por la calle Lavalle que me invitó a que todos los jueves a las 3:30 de la tarde vaya a preguntarle lo que quiera. Y para mí era la primera vez que el dueño de un cine me atendía. Yo me ponía corbata, o sea, yo podía tener fiebre, gripe, pero, o sea, yo podía faltar, pero para eso iba igual porque era, o sea, imagínate, los nervios que yo tenía para ir a ver a este señor, Juan Pelish, que se había dignado a atenderme. Imagínate, yo tendría en ese momento 15, 16 cuando él me recibe, y el señor tendría 60 y pico. O a lo mejor tenía 40, pero para mí tenía 60 y pico. Claro, o sea, era enorme. Este señor todos los miércoles entonces a la tarde me da bolilla, la primera persona que me da bolilla, y un día me llama por teléfono un sábado a la tarde para darme un dato. Y me dice, vos sabés que hay un viejo cine del año 36 que se llamó Cine Baby, que queda en Paraguay y Suipacha y está cerrado hace 4 años. Y tiene un cartel que dice que se alquila. Y piden 2 pesos. ¿Por qué en lugar de ir casa por casa no te lo alquilás? Y entonces alquilándolo, vos te llevas el proyector, lo pones en el viejo Pullman y empezás a pasar en una tela blanca las mismas películas, pero ya sos exhibidor de cine profesional, me dice. Entonces lo hablé con mis padres, porque uno de los problemas que tenía era que era menor de edad. Siempre tuve de ellos mucho apoyo en el sentido creo tanto en eso, el apoyo y la contención familiar en cualquier orden de la vida y cómo los mayores te pueden dirigir para un lado o para el otro. Sí. Y mis padres me decían que yo terminaba la secundaria de ese año y ellos querían que yo empiece la facultad. Y entonces el trato familiar fue que me dejen perder un año, en el sentido de que no empiece la facultad, y que yo quería empezar a trabajar profesionalmente con esto. Si en un año yo no lograba insertarme en el mundo laboral, yo estaba seguro que sí, Yo estaba seguro que había aprendido todo. Tienes una convicción impresionante. No, en ese momento. Hasta la hora de hablar. En ese momento estaba convencido. Hoy tengo más inseguridades que antes porque hoy soy más viejo. Pero en ese momento tenía la impunidad de la juventud. Hoy tengo más dudas. Pero bueno, concretamente el acuerdo fue que pruebe, con la promesa mía que si no podía desarrollarme en ese año, al año siguiente empezaba la facultad. ¿Cumplís las promesas? Sí, las cumplo. Si hubiese fracasado, cosa que no pasó. Sí, pero no tenía dudas. Me acuerdo que yo hice el trato y les dije, yo no tengo dudas que no voy a ir a la facultad. Ok, perfecto. Y efectivamente lo que hice fue eso. Mis padres me emancipó porque había un tema legal. No podía ser un menor de edad al frente de una sala. Necesitaba la firma de los padres para poder, por papeles, por la municipalidad. O sea, bueno, no sé cómo es la figura legal, pero sé que se llama menor emancipado, que fue lo que hubo que firmar. Y entonces empecé a pasar los mismos dibujitos a la tarde en Paraguay y Suipacha. Para ubicar al público es donde hoy es ND Ateneo. ND Ateneo es Baby, era el... Claro, el Cine Baby en el año 36. En los años 70 cerrado.
Entonces yo empiezo a pasar cine, nada que ver con teatro, y pongo una de las películas que en ese momento se llamó El Chanchito Picarón. Yo que gordo fui siempre, nunca supe si iban por la película o por mí, porque internamente yo me veía reflejado en El Chanchito Picarón. Bueno, la cuestión es que muchos chicos iban a ver El Chanchito Picarón y me acompañaba una señora que estaba como en el inventario. La sala estaba cerrada, pero había una señora muy mayor, falleció hace muchos años, se llamaba Luisita, y ella me dice que cortaba la entrada y mi amigo pasaba la película. Y la señora me dice, qué lástima que habiendo un escenario y habiendo camarines, porque nosotros dábamos el cine infantil desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y cerrábamos. Claro. Sí, íbamos. Qué lástima porque después de las 8 se podría dar teatro acá. Ah, bueno, mirá, señora. O sea, y entonces yo dije, el año que viene la verdad es una lástima, porque cerrábamos. Me empecé a ver, no conocía a los actores ni a nadie de la profesión de teatro, porque hasta ahora, como verás, siempre hablé de cine. Y entonces, a raíz de una persona que en realidad no tengo muy claro quién fue. La historia a mí me dice que fue un actor que hoy podría dar fe, que se llama Juan Carlos Dual, que pasó un día a ver si había posibilidad de hacer una obra de teatro. Pasó con Beatriz Bonet, otra actriz que también puede dar fe de esto. Y no sé cómo vino la conexión, pero la cuestión es que alguien me dice que Pepe Soriano quería hacer una obra que se llamó Parra, la vida de Florencio Parravicini, y que Alejandro Romay era un empresario que tenía una obra que se llama Ecus, y que podría ser. La cuestión es que al año siguiente yo empiezo a exhibir teatro, no a producir, como las películas, a exhibir, o sea, la parte artística, el productor, y la parte de exhibir, la logística de hacer la función, era mía. Y empiezo a probar con la misma, midiendo el gusto del público con la misma vara con la que yo decía haber aprendido en los años de mi facultad imaginaria en la habitación. Es increíble tu historia. No sé si es increíble, pero es esa. O sea, así fue como... Y realmente el éxito de ese año fue Ecus, una obra que protagonizó Duilio Marcio, que puso en el tapete, popularmente hablando, a Miguel Ángel Solá como actor. Y de repente yo me encontré siendo un empresario de teatro en forma impensada, nada más que por buscar algo para abrir a la noche. Lo que menos me imaginé es que al tomarle el primer gustito a lo que significaba el mundo del teatro, iba a dirigirme no solamente al mundo del teatro de la manera que lo hice, sino que además simultáneamente se dio la gran caída del negocio del cine. O sea, a partir de eso aparece el VHS, la nueva tecnología. Claro, los chicos empiezan a no ir al cine porque ya veían las películas en video en su casa. Entonces, por un lado, empiezo a tomarle el gusto a una actividad que existía, y por otro lado empieza a haber una declinación que termina en los años 80 con el cierre de la mayoría de salas tradicionales de cine, reconvertidas hoy en los shoppings, etcétera, etcétera, como multicines. Pero me refiero que toda esa caída del cine fue en esa época, no aquí, sino en mundial. Entonces yo perfilé para el lado del teatro y a partir de ahí no paré nunca más. Carlos, ¿te puedo pedir si nos vamos a un corte? Adelante. Nos vamos a un corte y seguimos con más de Carlos Rottenberg por Forbes. Estamos de vuelta con más de Carlos Rottenberg y bueno, hay una pregunta que te tengo que hacer porque hasta ahora hablamos de cómo fue tu infancia hasta el día, bueno, casi hasta el día de hoy, porque quiero saber cuántas salas tenés y por qué renovás o inaugurás cada 5 años salas, tengo entendido. Sí, es correcto el dato. A ver, las salas que programamos aquí son las 4 del Multiteatro, el Teatro Liceo y el Teatro Tabarís. Tenemos más trabajo en el verano porque en Mar del Plata es donde hemos hecho el fuerte con 7 salas que de diciembre a marzo se habilitan, en invierno no. El cuentito de los 5 años tiene que ver con que, es un poquito más profundo. Hacelo, no te preocupes, nosotros tenemos tiempo para escuchar. Yo siempre escuché, porque yo vuelvo a darle mucha importancia a la educación y a todo lo que tiene que ver con la contención familiar. Yo siempre escuché en boca de mi padre una frase que decía, para que el mundo vaya mejor no tiene que haber empresarios ricos con empresas pobres. Hay que reinvertir todo el dinero en las empresas. Hacer crecer la empresa significa crecer uno, crecer con la gente, bienestar, mayores fuentes de trabajo. O sea, si todo el mundo... Esa era la premisa familiar. Cuando yo empecé a los 17 años, ya profesionalmente, no hice otra cosa que eso. O sea, ¿qué quiere decir esto?
yo era empresario, entre comillas, y en pequeña escala, o más pequeña escala en el mundo teatral que hoy, y sin embargo iba en el viejo Fiat Bolita, en el Fiat 600 de mi mamá, no entraba casi por mi panza, al teatro. Quiero decir, si me prestaban el coche iba, si no me tomaba el subte. No tenía una veleidad en hacer otra cosa que no sea que todo el ingreso que produjese la actividad que me iba a desarrollar, que estaba empezando a desarrollar y que iba a desarrollar, volverlo a volcar en la empresa. Y en ese momento yo hice unas cuentas que decía, si yo dejo todo el dinero en la empresa y vivo bien, pero hasta ahí, o sea, no tengo, sin ningún tipo de, digamos, tratando de no tener ninguna necesidad, digamos, que me falte nada, pero tampoco invirtiendo en otra cosa, ni con grandes veleidades de hacer un viaje cada tanto, quería tener mi cochecito, pero no necesitaba tener un coche de una marca importante. Si yo todo lo dejo en la empresa, yo cada 5 años me podía inaugurar un teatro. Y me acuerdo que mi primer administrador que me acompañaba, que hoy no está trabajando con nosotros, pero sigue por suerte físicamente con nosotros, yo le decía, toda entrada que se venda, mándela al banco, porque cuando juntemos muchas entradas vendidas, vamos a inaugurar un teatro. Y siempre decía eso, cada 5 años vamos a inaugurar uno. Y hasta ahora, si vos lo contás por edificios, fíjate vos que son 3 en Capital y 4 en Mar del Plata, cada uno tiene más salas, ¿no? Por eso son más salas para programar, pero edificios son 7, y coinciden los 7 con los 37 años, o con los 35. Se te pone la piel de gallina, digo, cuando removés estas cosas, ¿a vos qué? No, me parece, estaban bien hechas las cuentas. Estaban bien hechas las cuentas, o sea, yo digo que la sensibilidad artística hay que tenerla, por supuesto, porque trabajamos con seres humanos, pero de nada serviría si por otro lado, para dedicarse a la parte que me dedico yo, que es la parte empresarial de lo artístico, no sabes hacer los números. O sea, los números los necesitas saber hacer, porque hacerlos mal significaría no cumplir con obligaciones, significaría fallar a la gente justamente por haberte equivocado. Claro. A veces le digo al actor, tu obligación es aprenderte la letra y mi obligación es hacer bien el número para saber que a fin de mes no va a haber ningún problema de caja para poder pagarle a todos. Cada uno que cumpla su rol. Ahora, ¿tenés relación, con los actores en tus teatros? Me imagino que con los productores, por supuesto, porque te traen la obra, sí. Vos la probás. ¿Es así? ¿Te traen esto por inquietud mía? Pues yo trabajé en teatros tuyos, de hecho te felicito. Nunca tuve la oportunidad de conocerte, porque yo estaba nerviosa. Trabajé en el Tabarís y trabajé acá en el Multi, en teatros impresionantes. Pero, digo, viene el productor, te presenta a vos la obra de teatro y vos ves si te va a redituar, si es mala, si es buena, la pongo en el teatro. Tiene que ver. ¿Cómo se manejan esas situaciones con el productor? Simplemente es un momento de decisión de por qué esto sí o por qué esto no. O sea, dentro de lo que vos podés armar líneas que te parece por el momento que vivís, con los nombres que escuchás también, me imagino que... O sea, ¿qué querés? O sea, son, de repente, yo cuando vos nombraste el Tabarís, yo al principio, cuando los primeros años de Tabarís, como lo heredé, no el teatro, pero me refiero, pero la línea del Tabarís me decían que era revista, yo traté de hacer todo espectáculo frívolo y lo seguí haciendo frívolo. De repente no era mi fuerte, pero seguí porque la marca Tabarís me marcaba eso. Y un día me levanté y dije, si nadie me obliga a que tengo que seguir con eso porque fue ese género hace 40 años atrás. Y entonces hoy está Julio Chávez haciendo una obra como La Cabra. Quiero decir, o estuvo Ricardo Darín haciendo Art, o Cecilia Roth haciendo Amor, Dolor y Que Me Pongo. Entonces vos en ese momento decís, bueno, esta es una sala picaresca. De repente un día decís que no. Un teatro liceo, donde hoy está Mercedes Morán haciendo Buena Gente. ¿Por qué? Y bueno, porque es un combo de la obra, con los protagonistas, con lo que sentís. No hay una materia para aprender esto. Por eso acertábamos, nos equivocábamos, seguiremos equivocándonos. Mundialmente, la actividad nuestra tiene un porcentaje mayor de fracasos que de éxitos. Lo que pasa es que el fracaso, yo digo siempre, se tapa bajo la alfombra, se difunde menos, nadie le da prensa a un fracaso,
dura menos tiempo en cartel, se nota menos, o se trata que note menos. El éxito perdura en el tiempo, se lo promociona, se lo propala por muchos lados, entonces quedan más los éxitos. Yo tengo a esta altura cerca de 900 y pico de estrenos, y los 900 y pico te diría que éxitos grandes no deben ser 100. Lo que pasa es que un éxito tapa muchos fracasos, claro. Un éxito solventa muchos fracasos. Entonces, es un combo. Por eso digo que me quedo siempre con una frase de un viejo y querido actor que no está ya aquí, que se llamó Alberto Closas, y él siempre decía: a mí no me des un éxito de un teatro lleno esta temporada, a mí dame 10 filas ocupadas, pero toda la vida. O sea, eso es trayectoria. Entonces, yo también te digo, yo prefiero 10 filas ocupadas toda la vida, porque es lo que te permite seguir, te permite no excitarte demasiado en el éxito, pero tampoco deprimirte mucho en el fracaso, cosa que es importante. Si no, te la crees mucho cuando invocas algo, entonces después te amargas demasiado, más de la cuenta, con la patinada. Entonces me parece que, como en la vida, los grises son buenos, y en esta profesión la trayectoria, ya que empezamos con esa palabra, me parece que se hace de grises, no se hace no se hace porque hoy toc en este teatro esté lleno, festejo que esté lleno, me encanta que esté lleno, quiero que esté lleno, pero como uno también está acostumbrado a tener otra sala de repente y no saber cómo hacer la función por falta de público, no puedes poner toda la energía en el éxito, porque entonces sabes qué amargura te pega cuando haces el promedio con el otro. El promedio vale. Ahora, vos sos un hombre que sabe muy bien lo que quiere también el argentino. ¿Qué es lo que más le gusta ver al argentino? Porque está el teatro de revista, está la comedia, está el drama, hay tantos géneros. Al argentino fundamentalmente le gusta ver el producto argentino. Este es un detalle que no lo digo yo, es un tema que surge de la estadística. El argentino, el éxito de la actividad teatral en Argentina siempre estuvo dado por el público local. Tenemos poca participación de turistas, a diferencia de ciudades como Londres, Nueva York, donde fundamentalmente el turista es el que consume la actividad teatral. Acá no, acá nuestro mercado mayor desde siempre es el argentino. Y después, yo tuve siempre, por suerte, claro, y por eso creo que es uno de los hallazgos, no creerme en lo que me vende un negocio que corre por cuerdas separadas, que es la televisión, en hacernos creer que lo mediático es lo que vende. Eso surge de la estadística, insisto, no es mi opinión. Ok, esto es interesante saberlo, porque uno ve, ¿no es cierto?, la tele como está hoy en día, que es la tele que yo formo parte, porque es de mi década, ¿no es cierto?, no es que yo vengo de otras. No es lo que tal vez reditúa después a la hora de cortar un ticket en el teatro. El otro día hice un ejercicio en un programa de radio donde el conductor decía, yo estaba en mi casa y el conductor estaba en una radio importante, el horario de la mañana, estaba con su mesa y le decía al público, hablaba de lo mediático. Entonces yo le propuse un ejercicio, le dije, bueno, ya que vos estás en el estudio con tu equipo, ¿por qué no me tirás, estamos en 2012, ¿por qué no me tirás del 2010, 2011, los títulos que ustedes creen o escucharon que fueron los exitosos? Puñados de títulos, como les salga. Le digo, como yo, al pertenecer a la Cámara de Teatro, tengo los números, entonces quiero ver si coincide. Y fue muy gracioso, porque empezaron a dar títulos, y uno dijo Lelutier, otro dijo El año que viene a la misma hora, otro dijo Art, otro dijo Toc Toc, otro dijo Agosto, la obra Agosto, otro dijo Baraca, otro dijo Gorda, otro dijo Más respeto que soy tu madre, empezaron a dar títulos, y cuando terminaron ya no se acordaba más, como 20 y pico, y dije, chicos, ¿y dónde está lo mediático? Claro, no había ningún mediático. O sea, en la estadística, lo mediático, en la estadística de teatro, lo mediático aparece el primero en el puesto 13. El primero en el puesto 13. Lo que pasa es que los mediáticos tienen la maravilla de tener un negocio, que es la televisión, para bien y para mal. Y entonces cuando a alguien le va mal en el teatro, también tiene mucha propalación que le va mal y tiñe como que a todos les va mal. Porque claro, es más fácil poner el micrófono a... Debe ser difícil ese tema, ¿no? Manejarlo, no. Digo, pero para los actores de trayectoria, cuando tal vez ven la tele como está hoy, no, que no sé si está ni bien ni mal. Claro, no sé. No tiene participación, o sea, sabe Oscar Martínez, Alfredo Alcón, Norma Leandro, los que realmente tienen el público, Pepe Soriano, Luis Brandoni, ya saben que el público paga por ello. O sea, Mauricio Dayub, recién nombre Toc Toc, encabeza Toc. Por supuesto no va a tener la misma prensa Mauricio Dayub que otro, pero Mauricio Dayub sabe que el público paga la entrada, el público pagante en el teatro
es totalmente diferente el público que consume gratuitamente a través de la tele. Yo no estoy prejuzgando acá o juzgando bien o mal. Digo, son dos negocios diferentes. O sea, hay un negocio que es el negocio del chimento, del escándalo, qué sé yo, bárbaro. O no bárbaro, pero es el negocio de otro. Y el negocio nuestro que es, y la verdad que nosotros para vender entradas con Julio Chávez o Mercedes Morán no necesitamos de ningún, al contrario diría, cuanto menos se infecte una cosa con la otra, mejor. Bueno, igual con esos nombres. Bueno, pero justamente, volvemos a lo mismo, es que el público... Yo sí tengo que sacar plata de mi bolsillo, la verdad, a la hora de ver una obra de teatro... Bueno, pero por eso digo que no es un tema... No por nada personal tampoco, no. pero ¿qué es lo que vos opinás ahora? Opinión tuya, ¿no? De Carlos Rottenberg, de la televisión de hoy, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, yo te voy a decir, yo de la televisión no voy a opinar muy bien de la televisión. Otra cosa son los responsables de la televisión, porque si no le echamos la culpa al medio cuando el medio es maravilloso. Yo fui presidente de la CAPIT, la Cámara de Productores de Televisión, desde el año 98, por todo el periodo del primer mandato, que fueron 5 años. Después me volvieron a elegir y yo renuncié en forma indeclinable, justamente porque creo que lo que se planteaba como lineamiento de mejoramiento de los contenidos de televisión no se estaba cumpliendo, lisa y llanamente. No comparto 2 o 3 conceptos. El primer concepto, que no me quiero olvidar, es que la televisión para mí es toda del Estado, porque a diferencia de un teatro, yo te tengo que mostrar una escritura para decirte si es mío. En cambio, para ser licenciatario de televisión, vos tenés que cumplir con un pliego para tener la onda. En principio, no existe la propiedad privada de la televisión, por lo menos en Argentina. Sí, sí, o sea, un canal privado es un canal del Estado que lo tenés concesionado por un tiempo determinado contra unas condiciones. Entonces la pregunta sería, ¿se cumplen las condiciones? No sé si está clara la diferencia entre una escritura de tu casa y la escritura, llamémoslo así, de una licencia de televisión. Es diferente porque los canales son todos del Estado. A partir de ahí, no es lo mismo contenido de televisión que fabricar ballenitas para los cuellos de la camisa. O sea, hay una corresponsabilidad empresaria en los contenidos que des, a favor o en contra. Depende qué querés dar, cómo sentís que tu tarea empresaria colabora o no en relación al bienestar o al mejoramiento de una ciudadanía. O sea, creo que hay una responsabilidad importante y en ese sentido creo que lamentablemente hay demasiadas cosas, no porque no haya cosas buenas también, cosas que no comparto y como telespectador que me alejé, me hacen mal, entonces no lo consumo. Vos hablas de responsables, ¿no es cierto? Porque vos decís, esto en teatro yo te muestro una escritura y en la tele no es lo mismo. ¿Quiénes serían los responsables para Carlos Rottenberg en este momento de lo que estamos viendo televisión? Primero, no hay duda que el licenciatario. O sea, en todo caso, el Estado en hacer cumplir lo que el licenciatario haya firmado para tomar la licencia. Sí. Licenciatario. Después vienen los productores, después vienen los conductores. O sea, lo que pasa es que la gente tiende a empezar por el conductor porque es lo más fácil, lo que ve. Lo que más se ve, claro. Lo que más se ve. O sea, primero hay un editor y el editor es quien tiene la licencia. Ahora, si queremos quedarnos en la cosa más trivial de empezar por el último, o sea, no existe que vos me digas que querés hacer un programa serio y me pongas un jurado que no es serio. ¿Entendés? Entonces, o sea, decirme que no es serio y somos todos amigos. Ahora, decirme una cosa por otra, no. A los que somos un poquito más viejos, y viejo no me estoy refiriendo a solamente edad, sino que ponemos... No, el doble mensaje yo mucho no lo compro, o trato de no aplicarlo. No ejercitarlo en lo personal y tampoco que me pidan que lo compre. Ahora, estuviste 20 años como productor televisivo de Mirta Legrand. Sí. En esos 20 años mostraste un programa que era una mesa agradable, en donde se planteaban diferentes tipos de conversaciones, en las cuales yo he participado muchísimas veces y fue muy agradable. ¿Por qué te separaste de lo que es la producción? Sos empresario teatral, pero te separaste de lo que es la producción televisiva. En realidad, yo soy muy respetuoso de las profesiones de otros, como me gusta también que respeten la mía, que es la de empresario teatral. Hay gente muy talentosa, que no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes, porque hasta para la maldad hay que ser talentoso. Entonces, hay gente muy talentosa
Es verdad eso, para mí para ser malo tenés que ser muy inteligente. O sea, requiere por lo inteligencia ser por lo menos malo. aplicarlo, o por lo menos tratar que la gente no se dé cuenta. Entonces, primero porque soy respetuoso de la gente inteligente, talentosa, que por supuesto hace crecer ese medio. Pero lo concreto fue, yo me convierto en empresario del programa de Mirta, y lo digo siempre, más porque estábamos haciendo una obra de teatro y porque el programa no estaba en el aire en el 1990. Entonces, nunca fue mi fuerte. De hecho, yo nunca me ocupé de todo lo que tiene que ver con los invitados, nunca. O sea, y lo que sí pasó, a diferencia de los primeros años, fue público. Con googlearlo se nota que en los últimos años mi relación personal no cambió con Mirta. De hecho, salimos a comer ahora. Tengo entendido que se llevan bien. Sí. Pero sí tenemos una diferencia ideológica y una diferencia de concepto de algunas cosas que en los últimos tiempos salió más a la luz y lo expusimos públicamente además. O sea, esto es lo que lo tengo que atar con lo anterior. No puedo decirte que todas las obras de teatro que yo presento a mí me gustan. Y no está mal, No, me o imagino. por error, o porque no comparte gusto, y de repente se hacen. Entonces, esto es lo mismo. Yo no puedo dejar de decir si me lo preguntan. No es que ando... A ver, lo llevo al teatro para contestarte a lo del programa de Mirta. Yo no me voy a parar en la puerta diciendo a la gente, ¿sabes qué? Para esta obra no compre porque es mala. O a mí no me gusta. ¿Quién soy yo que no me guste, no? O sea, y además mi empresa es esa. Pero eso no quiere decir que cuando me preguntan, ¿y vos qué me dirías que vea? Y yo te diría, esta sí, esta no, si me preguntas a mí. Son dos cosas diferentes. Y en este caso, yo creo que en el caso de Mirta es una conductora excelente. Sí, por supuesto. Creo que es una trabajadora fabulosa. Creo que es un ejemplo para su generación, ni hablemos. O sea, tengo mucha admiración. Y eso no invalida que tengamos diferencias de opiniones y que está bueno ir a comer para seguir discutiendo las mismas opiniones encontradas. Siguen discutiendo lo mismo. Seguro, sí. Y va a ser siempre así. Ahora, una pregunta, ¿no es cierto? Yo porque tal vez hace, ¿no es cierto?, poco tiempo estoy en esto y no he visto mucho estos cambios. ¿Por qué crees que se politizaron tanto los medios y las figuras? Fue siempre. ¿Siempre fue así? Siempre, o sea, solo con consultar las dirigencias de la Asociación Argentina de Actores de toda la vida, vas a encontrar que... A ver, todo es política. Aquel que dice no me interesa la política está haciendo política también. O sea, la política, para todo hace falta política. O sea, insisto, cuando vos decís soy apolítico, es una manera de también marcar tu cancha política. Entonces, lo que hay algunos actores, pero hubo siempre. O sea, no te voy a hacer la lista, pero y está muy bien. Además, ¿por qué no? No, yo no tengo nada en contra de eso, yo simplemente quería... En todo caso, lo que habría que ver es por qué hay tanta gente que se alarma cuando las figuras públicas dicen lo que piensan. O sea, no entiendo por qué, cualquier ciudadano que se dedique a cualquier cosa puede decir lo que piensa, pero si sos una persona pública no podés decir lo que pensás. Pienses lo que pienses, no tiene acá... A mí me encanta cómo pensás vos. O sea, no entiendo, claro, no me termino de dar cuenta. O sea, ¿por qué puedo saber cómo piensa o qué opina el mozo que a lo mejor comí 3 veces en un restaurante y me sirvió y me dice lo que piensa? Sí, después lo decís vos tal vez. Claro, y no me lo puede decir el actor, que no entiendo. Carlos, la verdad que fue una sorpresa para mí, no te conocía personalmente, fue un placer enorme, agradezco tu tiempo y bueno, nada, felicitaciones y que sigas siendo uno de los mejores, puedo decirlo así, uno de los mejores empresarios del mundo teatral, el señor Carlos Rottenberg.